Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a la catequesis en formación social de la Comisión Diocesana para la Pastoral Social. En esta ocasión les voy a compartir el tema 1 del nivel que se titula Llamados por Jesús. El tema 1 se llama Mi vocación cristiana, llamado a la amistad con Jesús. El objetivo de esta catequesis o de este tema es descubrir en el llamado que Jesús hace a los primeros discípulos mi propio llamado a la vocación cristiana. Y también reconocer que el fundamento de mi vocación está en el encuentro con Jesús y en mi amistad con Él. Así es, hermanos. De este tema vamos a tratar de descubrir mi propio llamado a la vocación cristiana, así como fue el llamado de los primeros discípulos de Jesús. Y ya en este llamado, buscar ese encuentro con Jesús y esa amistad con Él. El pasaje del Evangelio que va a iluminar este tema lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 39, que dice: Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con 2 de sus discípulos. De pronto, vio a Jesús que pasaba por ahí y le dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que le seguían preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: Vengan y lo verán. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Palabra de Dios. Bueno, aquí lo que vamos a ver, o como primer punto, en base a este texto, ¿verdad?, también tan significativo, es la vocación cristiana, llamados a seguir a Jesucristo, ¿no? Primeramente debemos de saber que la palabra vocación viene del latín vocare y significa llamado, ¿verdad? Y como nos dice Juan 15:16, sabemos que nos dice Jesús: no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los eligió a ustedes. Así es, hermanos, nuestra vocación cristiana consiste en responder al Padre mediante el seguimiento de Jesús, ¿verdad? No es nosotros quienes hemos escogido a Jesús, sino que es Jesús mismo quien nos ha escogido a nosotros. ¿Y nosotros cómo podemos responder a ese llamado? Bueno, pues a través del seguimiento, ¿verdad? A través de seguir lo que Él nos ha enseñado, a través de seguir el camino que Jesús ha puesto ante nosotros, ¿verdad? El encuentro con Jesús, punto de partida de nuestra vocación, ¿verdad? Como primer punto, como nos dice aquí el título del punto número 2, para poder seguir a Jesús es tener ese encuentro con Él, ese encuentro cercano, ¿verdad? Nos dice: los apóstoles y todos los que tuvieron un encuentro personal con Jesús quedaron impactados por su persona y quisieron conocerlo, ¿verdad? Por eso afirmamos que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Así debe de ser nuestro encuentro con Jesús. Ese primer encuentro que tengamos con Él, hermanos, debe de ser no con una idea, ¿verdad? Nos dice aquí, sino con un acontecimiento, con una persona, con nuestro Salvador, con nuestro amigo. Así debe de ser ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Para que entonces nosotros entendamos ese sentido de ese encuentro y entonces conscientemente lo sigamos, ¿verdad? Porque si solamente tenemos un encuentro con una idea, con lo que creemos que es Jesús o con lo que nos planteamos que podría haber sido Jesús, pues no vamos a tener esa reacción que Jesús quiere de nosotros, ¿no?
Nosotros debemos de tener ese encuentro con Él, con la persona de Jesús, con la persona del Salvador, para que entonces sí podamos seguirlo como Él quiere que lo sigamos. Jesús se interesa por sus seguidores, ¿verdad? Jesús mira más allá de sí mismo y encuentra al otro en su camino, en su realidad. Hace un alto porque considera importante quien lo sigue y mira hacia él. Así, Jesús fue atrayendo a cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Esta es la manera en que Jesús se acerca a sus discípulos y de la misma manera se va a acercar a cada uno de nosotros dentro de nuestras propias realidades, ¿verdad? Eso es lo que hace extraordinario ese encuentro con Jesús. Eso es lo que hace algo inédito nuestro encuentro con Jesús. No es con una persona más, no es con alguien más, no, es con nuestro Señor Jesucristo, donde Él se interesa por nosotros y se va a acercar a nosotros dentro de nuestras realidades que vivimos, dentro de nuestras necesidades, ¿verdad? Y así como fue atrayendo a cada uno de sus discípulos, así también nos atrae a nosotros. El número 4 de este tema nos dice, llamados a la amistad con Jesús. Jesús, al ver que unos hombres se acercaban a él, les pregunta, ¿qué buscan? Al igual que los discípulos, esta pregunta de Jesús también va a resonar en nosotros, nos va a confrontar, nos hace mirar en nuestro interior y se traduce en otras preguntas. ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? ¿Cuál es la búsqueda más profunda de mi corazón? Hermanos, cuando nosotros tenemos ese primer acercamiento con Jesús dentro de cada una de nuestras parroquias o en manera personal, ahora, ya que tenemos ese encuentro, ya que sabemos quién es Jesús, ahora Jesús nos va a preguntar a nosotros, ¿qué buscan? ¿Qué estamos buscando, hermanos? ¿Qué es lo que buscamos en Jesús? Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? ¿Me motiva el amor? ¿Realmente me motiva el buscar el rostro de Jesús en los más necesitados y débiles? ¿O solamente es por tradición? ¿O solamente es porque alguien me contó que hubo un Jesús y quiero saber a dónde me lleva? Hermanos, esas son preguntas personales que vamos a responder cada quien en la profundidad de nuestro corazón. Porque Jesús nos pregunta, hermanos, ¿qué buscan? Y nosotros debemos de responderle con la verdad. ¿Qué estoy buscando al seguir a Jesús? Realmente, ¿qué es lo que quiero encontrar al buscar a Jesús? Ser amigos de Jesús es compartir sus valores. Para ser amigos de Jesús no bastan los sentimientos y emociones, hay que amarlo con amor de entrega, de sacrificio, de fidelidad y con obras, ¿verdad? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Nosotros, hermanos, debemos, si de veras queremos ser amigos de Jesús, debemos de saber que Jesús quiere de nosotros estas respuestas, ¿verdad? Tenemos que sentir ese amor de entrega y eso nos va a llevar al sacrificio. El seguir a Jesús, el seguimiento de Jesús no es fácil, hermanos, pero Él va a hacer la carga ligera, como nos lo dice, ¿verdad? Él quiere fidelidad, ¿verdad? Y finalmente Él quiere que demostremos esa amistad que tenemos con Él a través de las obras, a través de las acciones, ¿verdad? No nada más decir yo amo mucho a Jesús, yo quiero seguir a Jesús, sino demostrarlo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Bueno, compartiendo los valores que Él nos enseñó y compartiendo ese objetivo primordial de su misión, que cuál era la opción preferencial por los pobres, hermanos. Así es como vamos a demostrar si realmente queremos esa amistad con Jesús. El número 6 nos dice, el encuentro con Jesús nos mueve a la conversión. Una característica común de los encuentros con Jesús es la fuerza transformadora que tiene, ¿verdad? Nadie puede volver a ser el mismo
cuando tiene ese encuentro personal con Jesús, porque ese encuentro nos va a mover a la conversión, a la transformación. Ya no podemos volver a ser los mismos que éramos antes, hermanos. Si nosotros, después de haber tenido ese encuentro personal con Cristo, seguimos siendo los mismos de antes, seguimos siendo los mismos que siempre hemos sido, entonces, hermanos, no hemos tenido una conversión real. A lo mejor sentimos bonito cuando nos hablan de Cristo. A lo mejor sí queremos amarlo, pero en realidad todavía no estamos abiertos a su acción dentro de nosotros, ¿verdad? Por eso no cambiamos, por eso cambiamos un ratito solamente, ¿verdad? Por eso solamente en el retiro sentimos bonito, pero después de unos días, de unas semanas, volvemos a ser los mismos, hermanos, ¿verdad? Si esto pasa, bueno, no te preocupes, sigue buscando a Jesús para que Él transforme tu corazón, ¿verdad? Pero si volvemos a ser los mismos, perdón, pero no hemos tenido una conversión real y tenemos que seguir en la búsqueda de su encuentro. Encontrarnos con Jesús nos impulsa a anunciarlo, ¿verdad? Todo encuentro con Jesús va a causar impacto, ¿verdad? Su forma de vida y su testimonio conmueve a los discípulos y ellos se convierten en mensajeros que atraen a nuevos discípulos y amigos. Así es, hermanos. Ese impacto del encuentro con Jesús va a causar tanto impacto en nuestra vida que no podemos dejar de contar lo que hemos visto y hemos oído, hermanos, ¿verdad? Tenemos que anunciar, tenemos que compartir con otros esa buena nueva de mi encuentro con Jesús, ¿verdad? Porque queremos que todo el mundo se salve, hermanos. Por eso, ¿verdad? Por eso es que nosotros, al sentir esa transformación de nuestro corazón y al sentir ese impacto tan fuerte que tiene Cristo en nuestras vidas, vamos a sentir ese impulso para anunciarlo a los demás, para anunciarlo al mundo entero. El número 8 dice, encontrarnos hoy con Jesús es participar de su proyecto de vida. La admiración por Jesús desemboca en una respuesta consciente y libre de seguirlo para vivir como amigos, ¿verdad? Para vivir como amigos Jesús y yo. Y eso llevarlo a nuestro alrededor. Y eso contagiarlo al mundo entero, ¿verdad? Entonces, esa admiración que tenemos en Jesús debe desembocar en esa respuesta consciente y libre, hermanos, ¿sí? Si no tenemos una respuesta consciente y libre de querer esa amistad con Jesús, bueno, tenemos otra vez que retomar nuestros pasos y tenemos que otra vez encontrarnos de manera personal con Cristo y que tenemos que dejar que transforme nuestro corazón para que entonces nosotros podamos darle esa respuesta consciente y libre de que su amor infinito por nosotros nos dio la salvación. Y entonces nosotros compartir esto que estamos sintiendo, esto que estamos viviendo con Él, su amistad, a todo el mundo. Y participar en ese proyecto de vida de Jesús, que es extender el reino de Dios. El número 9 del tema nos dice, los lugares de encuentro con Jesús. ¿Cómo nos vamos a encontrar con Jesús? Bueno, a través de la fe, a través de la meditación y la vivencia de la palabra de Dios, a través de la celebración eucarística y el acercamiento a los sacramentos, a través de la oración personal y comunitaria, hermanos, ¿verdad? No nos vamos a salvar solos, nos vamos a salvar en comunidad. Tenemos que buscar la oración comunitaria. En el amor fraterno, hermanos.
perdonar, ¿verdad? Para que se pueda dar este amor fraterno, debemos siempre perdonar, como nos dice la palabra de Dios, 70 veces 7, es decir, siempre, siempre buscar perdonar a quienes nos hayan ofendido y pedir perdón por nuestras propias ofensas para que se pueda dar ese amor fraterno, esa espiritualidad de comunión. Y por supuesto, ¿dónde vamos a encontrar a Jesús? Les decía hace rato, en el objetivo de su misión, ¿verdad? En la opción preferencial por los pobres, por los afligidos, por los enfermos. El último punto de este tema, hermanos, se llama el encuentro y la amistad con Jesús, pilares del discipulado. La experiencia de los discípulos que encontraron a Jesús sirve de modelo para los cristianos de todos los tiempos, ¿verdad? Llevamos 2000 años después de la salvación, después de que estuvo entre nosotros nuestro Señor Jesús, y esa experiencia de los discípulos que encontraron con Él va a servir de modelo para los cristianos de todos los tiempos. El seguimiento de Cristo es diferente en cada uno, ¿verdad? Pero implica encuentro, amistad, conocimiento y experiencia personal de Jesús, ¿verdad? Cada quien va a tener ese encuentro personal con Cristo y a través de eso va a tener un seguimiento de Cristo, ¿verdad? Que va a ser diferente en cada uno, pero siempre va a contener estos puntos. El encuentro primero, después la amistad, después el conocimiento de Cristo y finalmente la experiencia personal con Jesús. Escuchar sus palabras, dialogar con Él, vivir en su intimidad, construyen fundamentos importantes de la fe y son imprescindibles en el seguimiento y el discipulado, hermanos, ¿verdad? Escuchar sus palabras, platicar con Él, vivir en su intimidad, es lo que va a construir estos fundamentos esenciales en la fe y que también van a ser imprescindibles para su seguimiento y para el discipulado, hermanos, ¿verdad? Nosotros como cristianos somos discípulos de Cristo y como sus discípulos debemos contemplar cada uno de estos puntos que hemos analizado hoy, ¿verdad? Para que entonces sí, ¿verdad? Después de escuchar ese llamado personal que nos hace Jesucristo a cada uno de nosotros de manera consciente y libre decidamos seguirlo y decidamos compartir con el mundo entero la buena nueva del Evangelio. Hermanos, con esto terminamos el tema de hoy, no sin antes dejarles algunas actividades individuales para que ustedes las mediten en su corazón. ¿Quién es Jesús para ti? Descubre los momentos de tu vida en que has experimentado el llamado, la conversión, el impulso de seguir a Jesús. ¿Te has preguntado cuál es el proyecto que Jesús tiene para ti? Y finalmente, ¿cómo es tu respuesta, hermano? ¿Dudas? ¿Sientes miedo? Hermanos, les dejo estas actividades individuales para que las mediten en su corazón. Por hoy hemos terminado la catequesis en formación social. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.